tema sobre la mesa en plena crisis de personas desaparecidas en México. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, renunció. Bueno, pues, ¿qué pasará con los desaparecidos en México luego de la renuncia de Carla Quintana? Es la pregunta que les dejo sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes, buen fin de semana. El tema sobre la mesa, todo suyo. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Un tema muy doloroso para los mexicanos, sin duda, Víctor. Yo creo que son de las dos grandes tragedias que tenemos en México. Una de ellas, los homicidios, los asesinatos, ¿sí?, que llegan a más de 160,000 en este sexenio, y el tema de los desaparecidos, que solamente en este sexenio son 40,000. ¿Sí? Hasta el cierre del 2022 eran 37,600. Pero se puede decir que desaparecen en México, y de ese tamaño es la tragedia, Víctor. 27 personas por día, ¿sí? Más de una persona por hora, diario, en este país. Es una verdadera tragedia que no ha tenido una respuesta como la que requiere el país. La sorpresiva renuncia de Carla Quintana, y sorpresiva porque en esta agenda de las víctimas, en esta agenda de los derechos de las víctimas, la verdad es que no se ha avanzado. A pesar de que el presidente en un principio, Víctor, en esta administración anunció empatía con las víctimas, con los familiares de las víctimas, la verdad es que no ha pasado. Y sí hemos visto cómo se ha ido alejando el presidente de esta gran tragedia de las víctimas, de los asesinados y también de los desaparecidos. Por eso esta renuncia, no sabemos si fue renuncia o la renunciaron, ¿sí?, de esta mujer, una abogada conocida, de buen prestigio, y que aceptó esta responsabilidad de crear esta institución, este organismo de la Comisión Nacional de Búsqueda, una tarea dolorosísima para este país, y que se esperaba empatía, que realmente lograra centrar los recursos, los apoyos a favor de las víctimas de los desaparecidos. Y esto encontramos que 4 años después de que viene ocupando esta oficina, pues simplemente dice: adiós, me voy, dadas las circunstancias, Víctor. Sí, el término correcto que utiliza, el término correcto políticamente redactado en su carta de renuncia es en virtud de los contextos actuales, Raúl. Y no nos queda más que especular un poquito sobre qué son estos contextos actuales, y los contextos actuales pasan por las recientes declaraciones del propio presidente en cuanto a sus dudas de las cifras que a él le preocupan. Dice: ¿cómo es posible que en mi sexenio, donde no ha habido una guerra abierta y declarada, ahora resulta que tengo más desaparecidos que los que tuvo el propio Felipe Calderón? Hay que recordar que durante el periodo de Felipe Calderón oficialmente desaparecieron 24,000, más de 24,000, poco más de 24,000 personas. Con Peña Nieto, 37,000. Y con Andrés Manuel López Obrador ya dabas tú el dato, más de 44,000, más 40,000, en ese orden andamos de personas desaparecidas. Entonces el presidente lo que propone y dice: bueno, vamos a reconsiderar ese censo, vamos a hacer un nuevo censo en el que vamos a tocar de puerta en puerta con los siervos de la nación, y vamos a preguntarle a aquellas familias que han perdido a un ser querido: oye, ¿ya regresó tu persona? ¿Ya apareció? Porque es parte de la premisa de que muchas personas desaparecidas podrían haber regresado y que no existen los mecanismos eficientes para poder documentar ese supuesto regreso. Entonces yo creo que ahí, especulando, Raúl, porque como bien tú lo dices, no se sabe bien con claridad a qué se debió la renuncia de un funcionario que llevaba más de 4 años, que bien o mal tenía cierta empatía, ahí sí discrepo un poco de ti. Creo que dijiste que no tenía empatía, no sé, Total, al menos eso entendí. A ver, seguramente sí había cierto acercamiento y profesionalismo por parte de ella. Sí, adelante. A ver, sí, seguramente con algunos de los colectivos de búsqueda, seguramente tenía comunicación, sin duda, era parte de su trabajo, pero otros de alguna forma califican su trabajo como deficiente y falta de atención suficiente para las víctimas. A ver,
En esta tragedia, Víctor, no va a haber nadie que tenga a su ser querido desaparecido, que tenga hijos, que tenga a su esposo, que tenga a su papá o a su mamá desaparecida. No va a haber nada que de alguna forma te dé esa tranquilidad de esto, nunca lo va a haber, ¿sí? Entonces de ahí partimos, que es una responsabilidad de tragedia, pero lo que tú bien marcas, sí, siempre queda la duda de qué es, por qué se va esta mujer en un momento tan complicado. Y mi conclusión es que el presidente quiere otros datos. El presidente quiere manejar sus propios datos porque no da crédito que en el tiempo de Calderón, como tú ya lo referías, hubo 26,000 desaparecidos y con Peña Nieto 34,000 y con él llevamos ya más de 37,000. Entonces, a ver, el presidente no puede aceptar, pero lo mismo ocurre con las víctimas de asesinato, ¿sí? Ya este sexenio tiene más de los 156,000 homicidios que tuvo Peña Nieto. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada, porque la dinámica de abrazos no balazos no ha servido. Y el presidente sigue aferrado y quiere que por magia simplemente o porque tiene otros datos reduzcan las cifras. Es una tragedia lo que estamos viviendo con los desaparecidos. Mira, simplemente voy a hacer una referencia. Sí, en el caso de Jalisco, que es la entidad donde más desaparecidos hay registrados, y también es uno de los lugares donde se han registrado más fosas. Sin embargo, esta versión de que aquí en Jalisco tenemos, por ejemplo, más de 10,000 desaparecidos, pero el gobierno del estado también ha insistido en que muchos de estos ya fueron localizados, vivos o muertos, ¿sí? Y que esa contabilidad no se reduce, no se ajusta y seguimos diciendo que aquí en Jalisco hay más de esta cantidad de desaparecidos. Es lo mismo que el presidente no quiere, no reconoce la gravedad del tema y mejor, si no estás atendiendo a las familias, si no eres empático con las familias, pues mejor reduce el número, ¿sí? Claro. Y esta forma de hacer este nuevo censo que lo anunció en agosto, que dijo que iba a durar 3 meses, a principios de agosto lo anunció que iba a realizar este nuevo censo, pero aparte, ¿por quién? Por los servidores de la nación. ¿Qué tipo de preparación, y me refiero van a llegar a tocar la puerta de la familia Sánchez, que tiene 2 personas desaparecidas, y le dicen, oiga, los señores Sánchez siguen desaparecidos aquí, o sea, ¿cómo va a ser esto? Me parece que se está buscando una solución fácil a un problema grave. Y termino diciendo lo que esta señorita Carla Quintana, la abogada de la Comisión Nacional de Búsqueda, dijo, que ella ha trabajado estos 4 años para construir los cimientos de un sistema y una política pública basada en la prevención, en la búsqueda y en el combate a la impunidad. Y yo te pregunto, Víctor, tú que eres un periodista, que analizas esto, ¿realmente ya está establecida o se pusieron los cimientos para tener una política pública que prevenga? Raúl, en todos mis años de periodista, que ya son muchos que llevo, esa es una de las frases favoritas de todo el político que deja el puesto o que busca otra posición. Puede ser un gobernador, puede ser un alcalde, puede ser un presidente de la República. Todos repiten la trillada frase, hemos sentado las bases para ese posible y futuro desarrollo que vas a tener tú en el futuro, no ahorita, para tratar de justificar su ineficiencia y su incapacidad para poder enfrentar. La pregunta es, ¿eran obligados 4 años, eran suficientes 4 años para corregir un problema de tantos desaparecidos en este país que se dieron sobre todo a la luz de toda esta guerra que se ha dado contra el crimen organizado y por otras muchas razones? Yo creo que 4 años eran un tiempo más que suficiente como para poder haber avanzado algo y ver cuentas claras. Pero si cuando en mayo te renuncia también el titular del área de las personas que están en las morgues, que también andan en el orden de cuántos te gusta que ande, más de 60,000 cuerpos metidos en las diferentes morgues que no han podido ser
identificados, clasificados, sí, así pues es. caray, te habla de un rotundo fracaso en este tema. Y amén de lo que también implica, como bien tú lo dices, el mensaje que te queda al final es, bueno, falta de empatía hacia esas tragedias, porque no hay nada, bueno, todo es trágico, pero más trágico aún no encontrar a tu ser querido y no saber dónde irle a llorar, no saber si todavía vive o no vive, no saber si hay en un pedazo de tierra, si está o no. Y trágico también a la luz de lo que vemos todos los días por esos grupos de madres desaparecidas que rondan entre los 60, 70, 80, ya no sé cuántas agrupaciones hay de mujeres esforzadas que ante la falta de apoyo de los, Claro. de los estados, de la federación, de los gobernadores, solitas con sus manos tienen que ir a rascar la tierra para poder encontrar a los seres queridos. Es el fracaso, Raúl. Perdón, Fíjate. pero la palabra es, se Así fracasó es. también. En esta vertiente, que es una de las vertientes de las muchas cabezas de la hidra, que es la inseguridad. Fíjate sobre quién ha recaído la responsabilidad de buscar a los desaparecidos. Sobre las mamás, ¿sí? O sea, cuando debería ser es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bueno, y si ya no garantizó la seguridad, por lo menos vamos buscando a los responsables de esas desapariciones y vamos aplicando la ley. Pero todo en esta parte, todo ha sido una simulación, mucho bla, 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 mucha palabrería, pero la realidad es que no ha habido, y lo podemos decir ya a 5 años de esta administración, sí, no ha habido empatía con las víctimas, no ha habido los recursos ni la voluntad completa para poder, como mucha gente tuvo la esperanza de que se iba por lo menos empatía con las familias. No lo existe, no existe. Ya están, estos son los ejemplos más claros. Y por eso Oye, Raúl, sigue siendo una doble tragedia. Sí, claro, y además los tiempos políticos, Vicky Raúl. Hay que recordar también que el presidente lo dejó muy claro. Si yo no corrijo el problema de la inseguridad en este país, no puedo considerar que mi administración fue exitosa. El tiempo ya se agotó, todo indica que no va a haber aquí cambios ni resultados, pero entonces lo que sí puedes alterar, si no son los números que no mienten, sí lo que tú haces con los números, que bien puedes mentir. Entonces yo creo que esto forma parte ya de esta estrategia de final de sexenio, en donde pues vamos tratando de componer el discurso final, porque al final del día tenemos que vender un discurso pues de éxito, de avance y de progreso, y esto incluye también los desaparecidos. Así lo entiendo yo, y así entiendo que al rato nos van a decir, hey, no eran 100,000, lo logramos bajar. Hoy ya nada más son 50, 60, en fin. Eso es lo que preveo que va a pasar en los siguientes meses, Raúl. Y que seguiría siendo una tragedia. A ver, 100,000 es una gran tragedia, pero aún fueran 5, 10, 15, no sé, Uno. Víctor, uno. Canadá se hizo un escándalo porque desapareció un mexicano, hombre. En Inglaterra tuvimos otro escándalo por una mexicana que también se nos perdió. Caray, aquí son 100,000, Raúl. Claro, sí, es que los porcentajes proporcionalmente a la población, lamentablemente aquí estamos con porcentajes de 28 muertos por cada 100,000 habitantes. Sí, Canadá, sí, Estados Unidos tiene 6, que es alto, 6 para el estándar del mundo, 6 muertos por cada 100,000 habitantes. Sí, Canadá tiene cantidades inferiores, pero estas son precisamente las grandes tragedias que seguirán presentes en los siguientes meses, por lo pronto, porque no ha habido ni la voluntad política, ni los recursos necesarios, ¿sí? Ni tampoco la empatía con esta agenda. ¿Por qué? Porque esta agenda, de alguna forma, no es la prioritaria en un país con tantos muertos, lamentablemente, y desaparecidos. Y hay que prepararnos, Raúl, porque este tema tan doloroso va a ser botín político también, para todas las partes. Va a ser de nueva cuenta motivo de discursos, de reprobaciones y de defensas. En fin, de nueva cuenta los tiempos políticos se van a imponer sobre las verdaderas angustias sociales. Ya veremos qué importancia tendrá el próximo 1 de septiembre, el día del informe del presidente. Gracias, Víctor. Un saludo. Buen fin de semana, Víctor. Desde luego.